Hola, hola. Ya estamos en esta segunda emisión de este enero-julio 2021 de ese Exprésate. Y pues como es de costumbre, no la vamos a perder. Estamos comenzando con este tema acerca de la infidelidad. La sesión pasada estuvimos por ahí revisando un poco como es un tema mucho más complejo de lo que muchas veces queremos admitir, de lo que comúnmente se quiere hacer como muy simple, ¿no? El tema de común de la infidelidad es que sí, los dichos dicen, si te lo hizo una vez, te lo hizo dos veces, te lo va a hacer dos veces, además de que, como otros de quien es infiel una vez es infiel siempre, y la típica de ya déjalo, ¿no? En esta sesión justamente estaremos hablando un poco más en términos de pareja. Lo que buscaba la sesión pasada, que si no lo has visto, sí te invito a que la veas, es como el tema de la infidelidad es un tema mucho más complejo, que no es nada más estos típicos consejos al respecto de es que ya déjalo, es que demás, ¿no? Incluso hay una autora que la mencioné la vez pasada y es con quien me guío para hablar de todo esto, que se llama Esther Perel, que ella menciona cómo la vergüenza de continuar después de una infidelidad es la vergüenza de nuestros tiempos. Anteriormente, más hablando en el término de nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas, en la idea de pensar que eras una mujer, un hombre separado, divorciado, era igual a fracaso en tu matrimonio y finalmente un fracaso personal en tu vida. De tal manera que eso era sinónimo de lo que no quieres vivir y que aunque hubiera, por ejemplo, los términos de infidelidad, es que aún y a pesar de eso, se preferiría continuar con el matrimonio. Y actualmente ya los índices de divorcio, de separación y demás ya nos muestran otras realidades. Dentro de estos ya ni siquiera se habla como un fracaso, se comprende más como procesos que ocurren incluso en términos psicológicos, por ahí todavía vemos algunas psicólogas y psicólogos que lo manejan como si el término de separación es igual a disfuncionalidad, cuando tampoco ya es de esta manera. Esas han sido visiones al respecto del matrimonio, que anteriormente pues buscábamos mucho más el mantener la unión. Actualmente esto ya es cada vez menor, digamos, existe la posibilidad de continuar con la unión si se desea, pero también existe la posibilidad de terminar dicha unión si no se desea, ¿no? Y hay algunas preguntas bastante interesantes de esta autora que ella menciona. ¿Por qué si ahora que existe la posibilidad de la disolución de la relación, es decir, terminar con la pareja con la que estás, por qué sigue existiendo en términos de índices y demás la infidelidad y los mismos índices de infidelidad, ¿no? Anteriormente la infidelidad tenía mucha función en cuestión de estás en un vínculo que es el mismo vínculo para toda la vida y se convierte en un vínculo que de alguna manera se convierte en lo conocido, en lo que ya estás, digamos, envuelto y en lo que incluso podríamos decirlo, entre comillas, se puede convertir en lo aburrido, ¿no? En lo difícil de mantener un vínculo por tanto tiempo. La infidelidad eran como esos momentos, digamos, a ratos fugaces, a ratos no tan fugaces, pero de vivir algo fuera de y continuar dentro del vínculo sin tanta amenaza, sino con la posibilidad de vivir o revivir todo aquello que dentro del vínculo y la cotidianidad había ido apagándose o podríamos diciendo había ido muriendo incluso, ¿no? Anteriormente parecía que ese era el juego con la infidelidad, ¿no? El término de puedo seguir con mi matrimonio o continuar incluso con esta carga que es el matrimonio, porque a veces se convierte en una carga, pero con la posibilidad de vivir otros vínculos, ¿no? Es bastante fuerte lo que digo, pero así tenía, digamos, como algunos de los significados anteriores. Actualmente, con todo el tema de que nos podemos separar y divorciar, ya no es la gran vergüenza actualmente hacerlo, sigue teniendo un peso importante y eso lo sabemos, eso también no quiero eliminarlo como diciendo, ay, sí, ya está aceptado y demás. Está más aceptado, todavía tiene un peso importante el divorcio, todavía tiene la separación pesos importantes. Sin embargo, actualmente ya es algo que sabemos que puede ocurrir y ya incluso lo que te decía, ¿no? En términos de infidelidad se convierte en un, pues ya déjalo. ¿Y por qué ocurre entonces que si existe esta posibilidad, se sigue dando la infidelidad? Y entonces la infidelidad ya tiene otros significados dentro de las revisiones y los temas de pareja, y de eso es de lo que me interesa hablar el día de hoy. La infidelidad dentro de los vínculos en nuestro momento actual. Y para empezar, podemos empezar a ubicar que ya tiene diferentes significados anteriores a los que teníamos. Es así que en cada proceso y en cada momento podemos ver diferentes tipos de infidelidades que podemos ir ubicando
dentro de nuestro contexto y dentro de nuestras relaciones. Y para empezar, sí vale la pena desmitificar o quitar la idea de que esto de cuando uno te lo hace, te lo va a hacer siempre, o sea, si te lo hace una vez, te lo hace siempre, o la idea de de que quien continúa en el vínculo, pues es un tonto o es una tonta porque vas a estar ahí siendo engañado o engañada. Realmente eso no ocurre. Dice Esther Perel, no existen los infieles seriales, las infieles seriales, ¿no? Mujeres y hombres que realmente sí hacen una infidelidad tras otra. O sea, sí existen estas personas. Sin embargo, hablar de términos de infidelidad dentro de los vínculos, muchos y muchas veces no ocurre dentro de esta infidelidad serial, ¿no? ¿A qué hablaríamos de esta infidelidad serial? Es las personas que sí una y otra vez transgreden el vínculo, que sí ocurre que ni siquiera lo reconoce, que lo hizo, que lo hace y continúa con el vínculo y de todos modos lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Desde ahí, para estos tipos de vínculos en los que existen muchas infidelidades de esta forma, puede tener también varios significados. A veces tiene más que ver incluso con procesos de las personas en que necesitan ciertas reafirmaciones a través de o a veces producto de nuestra cultura, y ahí entra mucho el tema del machismo, cuando sobre todo en términos de hombres se vive esta necesidad de tener varios vínculos, sobre todo mujeres y en forma sexual, parece que es una reafirmación de la identidad masculina, como una manera de sentirse que sí es hombre y bastante hombre porque puede tener varios vínculos, además del vínculo afectivo con quien está estableciendo un vínculo primordial, pero dentro de este mantiene toda una gama y una serie de vínculos sexuales y que tiene más que ver, parece, como parte de lo que nuestra cultura ha enseñado a manera y a forma de. En caso de las mujeres, a veces pareciera que hemos aprendido también el vínculo del hombre de la misma manera, como más desde una postura de a mí no me la van a hacer, mejor yo la hago, y pareciera que entonces sentirse más, quería usar una palabra, pero es como una maldición, no más poderosa, tal vez caches la palabra que quería usar, es como más poderosa o, mejor, o más sentirse arriba en el vínculo por el hecho de decir, yo lo hago, a mí no me lo hacen, y entonces yo tengo un vínculo, pero no me voy a establecer contigo, sino que tengo muchos otros vínculos alrededor, y de esta manera siguen con digamos, como con esta digamos, infidelidad. Por eso yo planteaba la vez pasada también que este modelo de la monogamia no es un modelo que nos calza a todas y a todos. Habrá quienes lo desean a veces desde las inseguridades, pero habrá quienes ya se han cuestionado o se dan cuenta que pueden querer y amar a más de una persona, y dentro de esto no todo el tiempo es un tema de inseguridad. A veces sí tiene que ver con que no nos calza la monogamia, y para algunas personas que se llaman con estas infidelidades seriales sería más honesto poder primero admitirse a sí mismos, a sí mismas, porque eso no solo es un engaño para los demás, es un autoengaño. El hecho de que muchas veces intentan mantenerse en ese vínculo, pero dentro de la verdad es que les gusta mantener y se sienten bien y mantienen vínculos no solo sexuales, muchas veces incluso afectivos con estas otras personas con las cuales establecen la infidelidad y con la que están, de tal manera que en muchos momentos vale la pena cuestionarnos si a todos nos calza, o para algunos sería la cura el poder decir, no creo en esto y lo que quiero es tener varios vínculos a la vez y poder ser abiertos y honestos para que las personas que se vinculen con él o con ella lo sepan desde un inicio y no se incurra en la parte del engaño de decir, tú eres única para mí, tú eres único para mí, cuando realmente estoy estableciendo otros tantos vínculos alrededor, porque realmente lo que estoy haciendo es un engaño también hacia la otra persona a quien sí le pido la fidelidad conmigo, mientras que yo no la mantengo así para con el otro o con la otra. Es así que para varias personas que se saben que les cuesta trabajo mantenerse en vínculo de fidelidad, pues en gran medida tendrán que cuestionarse si la monogamia les calza. A veces tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de reafirmarse, pero otras veces tiene que ver con la posibilidad de decir, no es algo con lo que yo me siento identificada o identificado, yo prefiero mantener varios vínculos a la vez y que los puedo establecer tanto eróticos como afectivos, y en este sentido ya abriríamos todo el tema del poliamor, ¿no? Que en este momento no me voy a meter, solamente es nombrarlo
y que en otros momentos podremos hablar un poco más y que si te interesa incluso tú también puedes ir investigando al respecto, que son otras formas de establecer vínculos más allá de la monogamia y dentro de ellos las bases fuertes tiene que ver justamente con evitar el engaño hacia otras personas en el que yo pido fidelidad, pero yo no doy fidelidad y entonces en este sentido son formas más genuinas, más auténticas de relacionarnos con los demás, evitando así lastimarles en varios momentos a través del engaño, ¿no? Ese, digamos, son en temas de los que podríamos decir infidelidades más seriales y que en términos de poliamor o relaciones abiertas, de todos modos existe la infidelidad. Esto quiere decir que cuando tenemos problemas un tanto para estar estableciéndonos dentro de los vínculos, habría que revisar en qué momento y cómo se está dando. Y esa es la parte que se vuelve complejo cuando una pareja llega con un tema de infidelidad o de infidelidades, vale la pena señalar y revisar, ¿no? En este camino primero, para que esto se pueda revisar, tendría que haber la primera parte, que es la aceptación de quien ha incurrido en romper los límites de la relación y que muchas veces para empezar fue un camino un poco tortuoso, porque puede ser que la otra persona en algunos momentos se dio cuenta que había algunas cosas de mentiras, de cosas que estaban pasando, cosas que veía sospechosas, pero que nunca le fueron aceptadas hasta que tuvo que descubrir de alguna manera o acabó descubriendo de alguna manera mensajes o algo mucho más explícito que le da la respuesta a lo que estaba haciendo. Es así que se carga con dos cosas, ¿no? Por un lado el tema de la infidelidad y el otro el sentirse herido o herida por haber sido devaluada o no aceptada o incluso juzgada como loco o como loca cuando sí era algo que estaba ocurriendo. Y es así que la persona que en este momento ha roto o en el momento ha roto el lazo, primero tendrá que tener toda realmente la posibilidad de aceptar esto en lo que ha incurrido dentro de los daños que ha generado y entonces se podrá ir abriendo, no de manera positiva, no de manera linda, pero sí es la forma en la que se puede reparar un vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que les cuesta mucho trabajo sostener la atención, sostener el dolor del otro, sostener el sentirme mal por lo que hice y entonces como que buscamos muchas maneras de darle la vuelta a la página y de no quedarnos en ese lugar. Que de ser así, realmente ese vínculo queda mucho más frágil, más endeble, con menos posibilidad de recuperación, que si le damos la posibilidad de hacer la revisión de qué es lo que ha pasado y lo que pasó. Y es en esto que se pide que en la revisión podamos tener, sí lo recomiendo, no solo es por hacer el comercial, desde los apoyos profesionales hasta las posibilidades personales de revisar qué es lo que me va pasando y lo que le va pasando al otro con lo que está pasando, ¿no? En algunos momentos podremos ir ubicando cosas que necesitamos trabajar de maneras de pareja, de cosas que tuvo que ver con lo que nos estaba pasando y entonces de ahí pasan algunas cosas pasan algunas cosas, me refiero, pasó o pasa la infidelidad, pero también tendremos que ver momentos en los que tiene que ver con cuestiones más personales. Es, digamos, como, es bastante fuerte, es bastante profundo, pero también me parece que son trabajos muy lindos de poder acompañar. Cada quien le pone un significado diferente a la infidelidad. Hay términos generales en cuestión de cuando estas cosas ocurren, ¿no? Los términos generales que cualquier persona puede ubicar es la pérdida de la confianza, el romper la sensación de este vínculo exclusivo y único entre nosotros, porque ahora sabemos y se puede ver que hay varios otros vínculos con los que hay cosas que tú compartes y que se suponía que solo compartías conmigo y se pierde esta sensación de unicidad, de yo era el único, yo soy la única con el que y con la que eso en gran medida es una ilusión, no solamente hablando en términos de infidelidad, sino porque si has establecido más de una vez un vínculo, pues te podrás dar cuenta que puedes amar más de una vez y que has podido amar de maneras, en algunas formas, cosas similares que tú mantienes y otras que se vuelven completamente únicas dentro de este vínculo. Lo mismo pasa cuando hubo una infidelidad, ¿no? Hay cosas que pertenecen más como a la forma de ser a la persona y lo manifestó contigo y también con el otro vínculo, pero hay otras cosas que sí siguen siendo únicas dentro de el vínculo que tienen ustedes o esas dos personas.
y poder ir rescatando, digamos, sensaciones y sentimientos que seguimos manteniendo y que sí tenemos entre nosotros también, que sí hay cuestiones que siguen siendo únicas entre nosotros, aunque otras tantas que tal vez yo creía que era la única total, ¿no? Totalitario en el término de unicidad. De pronto me doy cuenta que no es tan totalitario, sino que sí hay algunas que no, pero también es importante rescatar las que sí siguen siendo únicos entre tú y entre yo, ¿no? El, el término o lo que hace que todo esto sea posible será el hecho de que las personas puedan revisar. Y eso es un proceso, no es como que te lo pueda decir, ah, ya me dijo que sí, y entonces lo tiene que mantener. Es un proceso en el que las personas tienen que revisar si van a poder continuar con un vínculo a pesar de todas estas cuestiones que se rompieron y con la posibilidad de la revisión, o si no se va a poder mantener. Y esto implica tanto para la persona que ha roto el vínculo, o sea, que rompió los límites de la relación, como para quien se sintió herido o herida dentro del mismo. Y es así que es empezar a abrir. Y en un primer momento lo que abre y lo que sale es ahora sí como una herida. Muchas veces sale agua, sale sangre, pero también sale pus. También sale todo lo difícil, lo oscuro, lo negro que hay, ¿no? El hablar de los términos de infidelidad muchas veces es hablar no solamente de esto, sino de todas aquellas cosas que no habíamos podido estar resolviendo y que de alguna manera han generado esto que está pasando. Y quiero ser muy clara en separar, que eso yo se los digo a las personas cuando estoy apoyando en procesos de formación, ya sea de psicólogos o psicólogas o terapeutas, que a mí no me gusta la opción en la que se ve como una culpa, en la que todavía que viviste una infidelidad o que se rompió toda esta sensación de unicidad y demás, todavía se eche la culpa de es que tú hiciste algo para que él o ella te fuera infiel, ¿no? Yo no comparto esta visión, la que comparto más es la posibilidad de hacer una revisión de cómo es que esto se va generando y dentro de esto, qué dinámica se genera dentro de la relación cuando existe la infidelidad. Y esto no justifica de alguna manera a la persona que toma la decisión de hacer todo este rompimiento, no es como para decir, ah, ya ves, es por eso, pero tampoco se genera la culpa dentro de la otra persona para decir, ah, es porque tú hiciste esto otro. En algunas ocasiones, por ejemplo, haciendo estas revisiones, puedo poner una chica en algún momento me decía, por ejemplo, que ya no era una revisión de pareja, más bien era una revisión personal, porque esa relación terminó y decía yo en algunos momentos se lo dije que se fuera con otra, ¿no? Así como tal. Y yo le decía, entonces, realmente más allá de hablar de, ah, es tu culpa que te pusieron el cuerno, ¿no? Tendría que ver con que la infidelidad solo fue el vehículo a través del cual se puede lograr o se puede hacer algo a través de lo cual tú tal vez estabas deseando, ¿no? Estabas deseando por alguna cuestión la separación o que no estuviera tanto contigo. Espérenme tantito. Y en este sentido, a eso me refiero con revisar cuál es el papel que está jugando, más allá de decir buscar culpables o justificaciones para el acto, porque no es el sentido. Cuando nos damos cuenta cuál es el papel que juega esta infidelidad dentro de nuestra relación, nos podemos dar cuenta aquellas cosas que necesitamos trabajar tú y yo, aquellas cosas en las que nos podemos enriquecer. Y lo cuento desde aquí también porque hay momentos en los que no depende de la otra persona. También hay infidelidades que van más por la persona misma, que en este momento es cuando te das cuenta que existen infidelidades en parejas que son felices. Y entonces eso es todavía todo un tema y un término mucho más profundo, excavar en términos personales. El hecho de decir todo el tiempo tuvo que ver porque la otra persona dijo o hizo algo por lo cual le fue infiel, a veces no hay una cuestión específica dentro de la pareja. No es que yo tuviera problemas contigo, es el hecho de que para mí este momento, esta oportunidad y esto que ocurrió tuvo que ver con el significado que yo le atribuyo de manera individual, porque yo estaba necesitando vivir esto, vivir lo otro, y que en este vínculo no lo estaba teniendo, aunque me sentía muy feliz y muy satisfecho con tenerlo. Y todo esto es un término bastante fuerte, porque existe la infidelidad aún en parejas felices.
Y esto nos habla en el hecho de que no la infidelidad todo el tiempo tiene que ver con la infelicidad dentro del vínculo, la insatisfacción o la culpa de alguien. Tiene justamente que ver con que, por eso hablaba la vez pasada, y que te recuerdo y que te remito otra vez a verlo, que tenemos un discurso muy fuerte en términos de monogamia que no nos permite a ratos darnos cuenta que existen muchas formas y que somos seres mucho más complejos que solamente estableciendo un solo vínculo, que estas historias pueden ser además historias en las que sí estaba bien, en las que sí estábamos bien, en las que me puedo dar cuenta que incluso puedo seguir bien con la pareja con la que estoy, a pesar de que también estoy con otra persona. Y existe estas otras formas de felicidad que se pueden tener y sentir compartidas. Dice Esther Perel, la cuestión es que actualmente ya no solo nos vendemos la idea de que de un deber y nos vendemos la idea de debo ser feliz, sino que a veces también nos vendemos la idea de puedo ser todavía más feliz que antes, ¿no? Entonces ya no solo es en términos de si soy feliz ahora, sino que también el hecho de que puedo mejorar mi felicidad a ratos y que esto hace que entonces también busquemos la felicidad fuera de nuestros vínculos o en momentos en los que nosotros estamos necesitando cuestiones específicas al respecto y que sabemos que dentro de nuestro vínculo estamos bien, pero que afuera podemos obtener estas otras cosas y se convierte en ella habla en inglés, entonces dice happier, ¿no? Puedo ser más feliz todavía de lo que estoy siendo y entonces incurrimos, digamos, en estas otras formas. Que eso no quita la revisión de sostener el dolor de la otra persona, de sostener y revisar qué papel está jugando dentro de nuestra relación y de que puede haber incluso también mejoras dentro de la misma. Es simplemente poder hablar de la complejidad. Y bueno, creo que vale la pena señalar que en algunas ocasiones no va a resultar en términos de un final feliz. En algunos momentos todas estas revisiones pueda terminar en no se puede reconstruir esta relación y también en una finalización. Sin embargo, ya no es la típica de ya te lo hizo, déjalo o déjala, ¿no? Es realmente la posibilidad de hacer revisión. Creo que juntando con otros autores, que este es Bauman, que habla acerca de las relaciones líquidas de este tiempo. Tal vez el problema es que a ratos ya sentimos que todo puede ser desechable, incluidas las relaciones, y que a veces no tenemos la solidez para hacer una revisión, como antes nuestros abuelos que podían intentarlo una siguiente vez. Actualmente parece que no queremos trabajar en nuestros vínculos y pareciera que todo es desechable como todo lo que hemos ido construyendo alrededor y nos genera también la dificultad de sostenernos dentro de nuestros propios vínculos. Es tan válido quien decide decir ya no, como también es tan válido quien decide darle una segunda oportunidad o tercera inclusive en su relación para ir haciendo mejoras y encontrándose a sí mismo y con el otro y con la otra en otro momento, ahora diferente después de que se ha dado una crisis de pareja, ¿no? Entonces, pues con esto estoy terminando nuestra sesión del día de hoy y quiero aprovechar y ir jalando, haciendo gancho para la sesión de la próxima semana, que estaremos hablando de los celos, que se relaciona un poco y no, porque puede haber celos sin infidelidad y puede ser que a veces sean a raíz de una infidelidad. Entonces ya estaremos hablando de qué onda con los celos, parece, y ahí van de la manita, pero ya estaremos haciendo estas dos divisiones, ¿no? Cuando sí, cuando no hay infidelidad. ¿Qué es el tema de los celos? ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer con ellos? Y demás, ¿no? Pero con esto estamos cerrando. Te invito a que nos puedas también consultar como especialistas. Soy Anelisa Rosas, psicóloga y sexóloga, y es un gusto para mí compartir contigo en Sexprésate. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.